Muy buenos días, bienvenidos. Soy el profesor Maynor Vázquez de Estudios Sociales y de Cívica. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo sobre los regímenes políticos en el mundo contemporáneo. Así que bienvenidos, bienvenidos al CONET y como siempre les digo, gracias por estar aquí. Así que sin más, iniciamos esta aventura. Bueno, obligatoriamente tenemos que iniciar con la democracia como el régimen principal. Ha sido un camino bastante largo para llegar aquí, con altos y bajos en la historia, pero eso es lo que se refiere con la democracia actual. Es una evolución que viene sobre todo de los griegos. Recordarán a Pericles, recordarán a Solón, a Clístenes, en materia de noveno de cívica, en donde vimos que fue Pericles el primero que puso en funcionamiento la democracia. Aquella democracia era directa, con algunas características diferentes a las que tenemos hoy, y se refiere a una forma de gobierno cuyo concepto incluye tres componentes: un componente que es el mínimo, que es el que vamos a analizar a continuación; una ampliación normativa que tiene que ver con toda la ley que está alrededor, ¿verdad?, de la aplicación de la democracia; y una aspiración. La democracia es un sistema imperfecto pero perfectible, así como son los seres humanos, así a eso se refiere la aspiración. Desde el componente mínimo vamos a analizar: uno, elecciones periódicas para nombrar el poder ejecutivo o el poder legislativo. Aquí vamos a notar que dice o legislativo o poder ejecutivo, porque aquí partimos de que existen dos tipos de democracia: una que se llama la democracia popular y otra que se llama la democracia liberal. Generalmente nosotros aquí en Occidente, cuando hablamos de democracia, pensamos en la liberal, en esta democracia donde es pluripartidista, donde se escogen presidentes para el ejecutivo, diputados para el legislativo. Entonces una democracia muy completa, que va a todas partes, incluso con los gobiernos locales. Esa es nuestra forma de ver la democracia, pero también existe la democracia popular, en la cual, por ejemplo, en países de corte, por ejemplo, comunistas, se hacen elecciones en el legislativo, pero se hacen elecciones y desde ahí se saca el presidente que gobierna el país. A eso se le denomina una democracia popular, por eso dice del poder ejecutivo o poder legislativo. Existencia de al menos dos partidos políticos o grupos que luchen por el poder en cada elección, es decir, un pluripartidismo en el caso de la democracia liberal. Y en el caso de la democracia popular hay un solo partido, unipartidismo, lo que se ve en estos países, y luego estos países tienen hasta 8 facciones que luchan entre sí por el poder. Es como que el partido se divide entre 8, ¿verdad? Que es el caso de China, y luego se lucha entre esos 8 para tener el control de la asamblea en China y de ahí tomar las decisiones más importantes del país. No hay una elección directa del presidente, sino que es indirecta a través del parlamento. Por eso dice o grupos. 3, derecho a emitir un voto único a todos y todas los ciudadanos en cada elección. Todas y todos los ciudadanos en cada elección, porque recuerden que antes era por si tenía plata, por si era blanco, por si sabía leer y escribir, por si era hombre. En la actualidad el voto es universal, tiene que ser así, ¿verdad? Todas las personas sin ningún pero, ciudadanos de cada uno de los países, tienen que tener derecho a votar. Así que eso es una garantía mínima de la democracia actual, garantía de que quien gana las elecciones ejerza el gobierno hasta las próximas elecciones. En democracia no se vale que a medio periodo un presidente diga: no, vamos a extendernos 2 años más, como han hecho mandatarios en el mundo, o tampoco que tenga que salir antes de que se cumpla el tiempo. Eso también, eso es antidemocrático. Así que eso tiene que ver con el último punto: imposibilidad de alterar la extensión de los periodos de gobierno. Eso en cuanto a la democracia. Tenemos que ir rápido. La materia es muy interesante, pero tiene su grado de dificultad, ¿verdad? Hay que poner mucha atención. Pero yo sé que en este video va a quedar claro todos estos conceptos. Vamos con la dictadura. Bueno, la dictadura, perdón, y el autoritarismo serían dos sistemas antidemocráticos, aunque si bien es cierto, siempre le terminan dando el título de dictadura a todo el mundo, ¿verdad? Que esto es un dictador, que esto es un dictador, y que todos los presidentes son montones en el mundo dictadores, pero en realidad técnicamente
se tienen que cumplir ciertos requisitos para que sea una dictadura. Entonces, por ejemplo, tiene que ser, como dicen las características, que llegue por medio de facto, es decir, utilizando las armas, ¿verdad? Para poder tomar el control de ese país, pensemos en un país, y luego una vez de que llega por medio de facto, generalmente utilizando el ejército, ¿verdad? Toma el control del país, a eso se le llama ya un dictador, y luego hace que se desaparezcan los poderes y los comienza a nombrar a dedo. Quien esté en contra de eso, se va a usar la coerción, es decir, las amenazas, para hacer que esa persona cambie de parecer, o si no es cárcel, si no es muerte, si no es extradición, no sé, ¿verdad? Pero se tiene que hacer lo que dice el dictador. Ahí tenemos una foto, tenemos a Videla, Argentina, tenemos a Augusto Pinochet, temas que se van a ver en Cívica en estudios sociales, ¿verdad? Aquí estamos viendo las cosas por encima. Hay varios tipos de dictadura, hay dictaduras de corte de derecha, ¿verdad? Como por ejemplo estos dos que acaba de mencionar, Somoza, por ejemplo en Nicaragua, la dictadura de la foto número uno, que es la de Trujillo. Todas estas dictaduras latinoamericanas típicas caminaron de la mano con Estados Unidos. Y también hay dictadores de corte más de izquierda, como el que tenemos ahí, ¿verdad? Que es el famosísimo Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. En realidad es una dictadura, no es ni siquiera una democracia popular, es un comunismo muy... Es difícil decir que es comunista, ¿verdad? Porque en realidad es un sistema dictatorial de corte izquierda en el cual son tres generaciones las que van gobernando y seguramente cuando él muera va a seguir por el mismo linaje, la línea sanguínea, el gobierno. Y en el caso, eso es el caso de Corea del Norte y en el caso de Nicaragua, que podemos denominarla ya, según la misma OEA lo ha dicho, como una dictadura de corte familiar, con algunas ya con características fuertes, ¿verdad? Como para poder decir que es una dictadura familiar. Las elecciones pasadas fueron extremadamente anómalas. La comunidad internacional así lo ha dicho, prácticamente todos, incluso los mismos gobiernos de izquierda del mundo le han dado la espalda a la dictadura que oficialmente podemos decir que se instauró en Nicaragua, ya es, ahora sí. Y estos son dictaduras. Tiene que cumplirse el requisito de facto, llegar al poder con el ejército y llegar y eliminar o difuminar los poderes de la república y luego utilizar la coerción para hacer que las personas hagan lo que él dice. En otro vamos con el autoritarismo. Este punto es importante. Todos los dictadores son autoritarios, pero algunas veces gobiernos electos o líderes electos de forma democrática terminan siendo autoritarios. Entonces, ven, hay que tener cuidado con eso. Algunas veces una persona es electa de forma democrática, pero tiene un comportamiento autoritario. Aquí tenemos tres ejemplos. Vamos con el primero. Un autoritarismo de derecha puede ser el que vive Bukele. Llega a la asamblea con armas, queriendo obligar a los parlamentarios a que firmen las leyes que él quiere. Eso, si no es autoritarismo, ¿qué podría ser? ¿Verdad? Eso lo hizo el presidente de El Salvador. Y también encontramos que en las elecciones de medio periodo, que no voy a decir que no hayan sido legales, porque sí lo fue, cuenta con el apoyo del país, pero una vez de que llega al poder, comienza a eliminar magistrados que no le convienen, utilizando la asamblea, sus influencias, el fiscal general, cosas que en Costa Rica jamás sucederían, ¿verdad? Pero eso son conductas autoritarias. Sistemas de software para espiar a montones de ciudadanos, una red como de espionaje por software para espiarlos, o sea, es impresionante. Eso es autoritarismo de derecha. Hay autoritarismo de izquierda, pero como por ejemplo en China con el presidente Xi Jinping. Entonces ahí tenemos un presidente o un gobierno, ¿verdad? Que tiene un control muy férreo sobre la conducta de sus ciudadanos. Con montones de limitaciones que no hay tiempo de verlas aquí. Tiene miles de cosas buenas China, la segunda potencia del mundo. No vamos a caer en extremismos, ¿verdad? Pero sí sabemos, todos sabemos, ¿verdad? El control férreo que se tiene sobre sus ciudadanos y el montón de cosas que no se pueden hacer y que no habría duda de que el autoritarismo podría entrar en acción ahí sobre la ciudadanía. Hitler, recuerde que Hitler ganó las elecciones de Alemania democráticamente. Luego cuando se incendió el Reichstag, hasta la oposición le entregaron el poder a Hitler y lo convirtieron en el canciller supremo. Entonces, técnicamente, miren qué curioso, técnicamente no cumple los requisitos para ser dictador,
Puede ser un monstruo, autoritario, totalitarista, pero técnicamente, pues no cumplió los requisitos de ser dictador. Pero entonces ahí para hacer esas diferencias, ¿verdad? Autoritarismo, totalitarismo, dictadura, que en el caso de América Latina, las dictaduras, como ya lo vimos, montones de dictaduras. Vamos con otro tema, con el tema del populismo. Un populista es un término político usado para designar corrientes heterogéneas que caracterizan por aversión discursiva de las élites económicas e intelectuales y su rechazo de los partidos tradicionales, institucionales, ideológicos. Em, Se denuncia, y cito porque estoy leyéndolo, denuncia de la corrupción política por parte de las clases privilegiadas y su constante apelación al pueblo como fuente única del poder. Bueno, un populista en realidad no ve tanto doctrinas políticas, no sigue eso, sino que un populista, véanlo, sáquenlo de popular, sencillamente es un líder que está simplemente haciendo lo que el pueblo le dice que haga, quiere que el pueblo esté feliz. Eso es un gran problema porque el presidente muchas veces va a tener que tomar decisiones que no van a ser populares, pero en juego está el bienestar futuro del país, como por poner un ejemplo. Es difícil el puesto de presidente, eso ni lo dude, no lo puede dudar cualquiera. Pero hay presidentes que, bueno, si todos pues, van por el lado de ser xenofóbicos, pues entonces yo soy xenofóbico. Si no van por un lado más de defensa de los derechos, entonces yo voy por el lado de la defensa de los derechos. Si este país, yo noto que todos tienen un discurso antiimperialista, pues entonces soy antiimperialista. Si en el país todos aman a Estados Unidos, pues entonces vamos a Disney, todos amamos a Disney. Ese es un populista. Ese es el exacto clásico populista. Aquí puse unos ejemplos de populistas que usted conoce. Por ejemplo, tenemos a Donald Trump, un populista clásico de derecha. Entonces, cuando hablamos de derecha, recuerden que estamos hablando aquí del individualismo, del capitalismo. Cuando hablamos de izquierda, hablamos más del socialismo, de la solidaridad. Así a grandes rasgos, porque esto es un tema largo, pero es para explicarlo rápido. Tenemos a Nicolás Maduro, un populista súper clásico de izquierda, ¿verdad? Bueno, impresionante, populista. Tenemos al más grande en la historia de América Latina, Juan Domingo Perón, Argentina. Un populista de corte antiimperialista y de izquierda. Tenemos a Pedro Castillo, presidente de Perú. Podemos denominarlo también como un populista de izquierda, moviendo las masas, sobre todo de las zonas rurales del país. Y porque se notó estratégicamente que ahí es donde se encontraba el gane del electorado. No podemos meternos ahí, pues es un tema interesante. Y tenemos al súper populista de derecha, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, conservadorista social, ¿verdad? Que dirige Brasil, un populista con todas las características completas. Eso es el populismo. Vamos con el siguiente régimen. Bueno, entramos aquí al tema del régimen islámico. Islam significa sujeción a Dios. Es una religión que tiene por Dios al mismo Dios que adoraba Abraham. Es decir, que los judíos, los cristianos y los islámicos comparten el mismo Dios. No están hablando de otro Dios diferente. Pero el Islam, recuerden que tienen un libro más, para explicarlo rápido, tienen un libro más que es el Corán, el último mensaje de Dios a la humanidad, así como lo dicen los islámicos. Pero así como en el cristianismo hay un cisma, porque la iglesia católica y la iglesia protestante se separó y los dos son cristianos, ¿verdad? Pero se dio ese cisma. En la historia también el Islam sufrió un cisma. Se dividieron en dos grupos, los sunis y los chiitas. ¿Cuál es la diferencia para explicarlo rápido? Cuando muere Mahoma, que es el profeta que escribiría de manos de un ángel, redactado por un ángel, el Corán, el libro sagrado del Islam, muere y no tiene un descendiente varón, como toda religión semita es ultra super machista, así que se espera que nazca un hijo que sea hombre para que dirija la religión, y ahí nace el nieto, hijo de Fátima, su hija, que se llamaba Ali, y entonces varios van alrededor de Ali, ¿verdad? Y continúan siguiendo los principios de forma, si usted lo ve como sanguíneo a través de Ali. Ali más adelante, aparte del Corán, crea otras reglas
¿verdad? Que se añaden, de lo cual los sunís nunca estuvieron de acuerdo. Los sunís querían seguir el Corán estrictamente, no hacer más libros extras y seguir digamos, los apóstoles, seguidores principales primarios de Mahoma, seguirlos a ellos y observar el Corán. Ese es el gran cisma. Hoy poco más del 10% son chiitas en el mundo y el resto son sunnis. De los dos, tanto de sunnis como de chiitas, pueden aparecer fundamentalistas religiosos, ¿verdad? Que abundan también dentro de los sistemas islámicos. Lo mismo sucede en el cristianismo, tanto protestante como católico, hay fundamentalistas religiosos, podrían ser hasta bastantes, ¿verdad? Hay una peculiaridad que tienen fundamentalistas religiosos y es que no discriminan lo terrenal de lo espiritual, un gravísimo problema que en el caso de los regímenes islámicos se ve bastante claro, ¿verdad? Esa falta de distinción, que una cosa es la religión y otra cosa es los asuntos que tienen que ver con política, y eso nunca termina bien. Es ahí donde exactamente nacen esos grupos radicales, ¿verdad? Como el ISIS, ¿verdad? Como los grupos radicales que salen de la primavera árabe, un tema que los van a ver en estudios sociales, muy interesante. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos estos grupos, los suníes y los chiitas. Los suníes famosos en Líbano, Siria, Egipto, Yemen, Turquía, Arabia Saudita, que es una monarquía, por cierto, una monarquía dictatorial en tiempos modernos. Y los chiitas, que son muy comunes en Irak, en Irán, en Pakistán, en Afganistán, que está de moda. Ahí tenemos dos mujeres afganas, ¿verdad? Que están usando, la burka. Y bueno, es muy común la hijab en los sunnis y también en los islámicos más de corte occidental, democráticos, pero eso es más como de belleza, sí tiene religión, pero es más un tema de belleza. En el caso de la burka, como el caso que se usa en el chiismo, pues sí, definitivamente es un asunto puramente religioso, ¿verdad? Con un trasfondo fuerte ahí. Bueno, ahí tenemos, nos encantan, bueno, a mí me gustan las novelas turcas, me imagino que ustedes han visto novelas turcas que están de moda, y usted ve el comportamiento de las mujeres ahí, tienen cargos políticos, tienen rangos, este, pueden hablar con hombres, pueden usar pantalones, o sea, no sé, no usan velo generalmente, aunque lo pueden usar, no es un asunto así, que no es que no lo usen, porque sí lo usan. Y también hay que recordar que el velo, ¿verdad? Como por ejemplo la hijab, es un asunto también de belleza y de cultura, no se debe satanizar el tema del velo, ¿verdad? Que a veces desde Occidente nos da por eso, por ese lado. Entonces Turquía, Túnez, Indonesia, ¿verdad? Son países muy pro-occidentales. Es más, los sunnis también son muy pro-occidentales, la mayoría. Se llevan bien con los cristianos, con Occidente, tienen una buena relación. Eso básicamente los regímenes islámicos así explicados en un tiempo récord. Yo sé que lo entendió y es un tema, yo sé que debe estar pensando bastante interesante como para ampliarlo, pero ahí en otra oportunidad, ya sean clases a través de la antología, ahora con microcápsulas, vamos a estar abordando esos temas. Luego tenemos el sistema pluripartidista, que es típico de la democracia liberal. Aquí tenemos la papeleta de la elección 2022. En el caso de Costa Rica, como ustedes pueden ver, es impresionante, un país de 5 millones de habitantes, con una cantidad tan exagerada de personas queriendo buscar la presidencia. Eso no es malo. El pluripartismo no es malo. O sea, hay que tener una capacidad de diálogo impresionante. De hecho, es algo que se tiene que ver. ¿Verdad? Que en Costa Rica el que dirija tiene que tener una capacidad de diálogo fuerte. Cualquier candidato confrontativo en Costa Rica no sirve. Cualquier candidato que tenga una postura autoritaria en Costa Rica no sirve. De hecho, los costarricenses detestamos las posturas autoritarias, sino que un presidente que sepa hablar, que sepa conversar, ¿verdad? Que tenga esa capacidad es lo que es más afín a la tradición democrática de Costa Rica, aunque yo sé que los presidentes a veces, no hablo del actual, sino de montones de presidentes atrás, ¿verdad? A veces falta esa más capacidad de diálogo, ¿verdad? De poder sentarse y hablar. Con un país como Costa Rica eso es vital. En el pluripartidismo, pues hay un grupo gigante, ¿verdad? De ideologías para escoger, de derecha, de izquierda, de centro, ¿verdad? Como sucede en nuestro país, que vive definitivamente una verdadera democracia. También tenemos los sistemas unipartidistas, ¿verdad? Que son aquellos que solo tienen un partido político y luego se dividen en facciones.
Tenemos en el puro centro a Miguel Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, que entró al gobierno el 19 de abril del 2018, en sustitución de Raúl Castro. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba lo nombró presidente. Antes la Asamblea había sido nombrada por el pueblo de forma democrática y luego de la Asamblea en un solo partido político, ¿verdad? Dividido en facciones, pero en realidad es un único partido, el Partido Comunista. Y de ahí, ¿verdad? Se escoge al presidente. Lo mismo sucede con China, que lo tenemos aquí detrás con la bandera, a Xi Jinping. Era lo mismo, el 14 de marzo del 2013 entra al poder, nombrado por la Asamblea Popular Nacional de China. Y a su vez antes el pueblo había votado para elegir la Asamblea Popular Nacional China, se nombra el presidente, y allá tenemos otro también comunista de un país de sistema unipartidista como es Nguyen Xuan Phuc, que es el presidente de Vietnam, que vive un comunismo de apertura, igual que China, que tiene comunismo de apertura, y Cuba, que tiene comunismo clásico, más de corte ex Unión República Socialista Soviética, ¿verdad? Y todos estos tres personajes, ¿verdad? Tiene un partido político que se divide en facciones y se hacen las elecciones ahí para buscar los asambleístas y los asambleístas eligen al presidente. Esa es la forma en que funciona el sistema unipartidista que es típico generalmente en los países comunistas. Bueno, dimos un viaje bastante interesante a través de los regímenes políticos actuales, de ideologías políticas y de personajes, ¿verdad? Y espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante, que les sirva para hacer los trabajos que se tienen que hacer en este semestre. Y como siempre les digo, nos vemos en una próxima oportunidad y hasta la victoria siempre. Chao. Un placer. Muchas gracias. Bienvenido al CONET.